Vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre Santo y bendito, te adoramos con todo nuestro corazón. Te alabamos con nuestros labios y con nuestra alma. Tú, Señor, eres todo de nosotros. Tú hiciste gran sacrificio. Nos diste la salvación eterna. Nos permitiste la vida eterna y esperanza viva, Señor. Por todo lo que has hecho por nosotros, ya somos libres, somos salvos, somos justos, somos hijos de nuestro Dios. Señor, que nos amas, nosotros también te amamos, te agradecemos con todo nuestro corazón. Tú eres único digno de ser alabado por nosotros y glorificado, servido. Señor, te amamos. Te agradecemos mucho, Señor. Queremos vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Durante la semana, nosotros llevamos a cabo el seminario de la Biblia. Escuchamos la palabra de Dios con nuestros invitados, con nuevas almas. Creo que Dios nos permitió nueva familia, nuevos hermanos en Jesucristo. Por medio del seminario hubo nuevas almas que escucharon bien. Pastor Rafael nos enseñó bien y creo que algunos hermanos, hermanas, que les faltó confirmar la salvación, la seguridad, por medio de este seminario, confirmaron, ¿verdad? Hoy vamos a aprender sobre la vida cristiana, después de recibir la salvación. ¿Cómo viviremos para nuestro Señor, nuestro Dios Padre Celestial? ¿Cómo podemos llevar a cabo la vida apta en la fe? Por medio de la palabra, por medio del Evangelio que escuchamos durante la semana pasada, recibimos la salvación, tuvimos la seguridad y la fe certera para poder ir al cielo y ser hijos santos de Dios, pueblo de Dios. Ya Dios nos permitió nueva vida. Nuestro Señor Jesucristo nos hizo ser nueva criatura. Ya somos hijos de Dios. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos crecer en la fe. Debemos ser maduros. Así podemos agradar a Dios y servirlo y glorificarlo, ¿verdad? Para nacer de nuevo, para ser salvo, hijo de Dios, en breve, uno nace una vez, pero el crecimiento sigue creciendo, ¿no? Un bebé que nació debe crecer. Si no crece el bebé, les da gran dolor y preocupación
y sufrimiento a sus padres, a toda su familia, ¿verdad? Al nacer el bebé, les da gran alegría, felicidad. Pero si no crece el bebé con el tiempo o se enferma, les da gran dolor y tristeza, ¿verdad? Así, nosotros ya renacimos, o antes renacimos, ya somos salvos, somos hijos de Dios. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos vivir en el resto de nuestra vida como hijos de Dios. Debemos crecer sanamente. Así, nuestro Padre puede ser alegre, feliz y glorificado, alabado por nosotros. ¿Sí? Por eso, debemos crecer durante toda nuestra vida, hasta que Dios nos permita, hasta que venga nuestro Señor, sigamos creciendo en la fe, en la iglesia. Por eso, debemos aprender más y más. Seguimos aprendiendo domingo, miércoles, cada reunión de célula, reunión grupal y reunión general. Así podemos aprender más y más la palabra de Dios y tener comunión con los hermanos. Podemos llevar a cabo bien la vida cristiana y creciendo bien. Hoy vamos a aprender el principio de llevar la vida cristiana. ¿Sí, hermano? Leamos juntos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí está hablando sobre nuestra salvación y nuestro crecimiento, la vida cristiana. Habla dos cosas, ¿sí? Nosotros escuchamos la palabra verdadera del Evangelio. Todas las palabras de la Biblia son las palabras de Dios, son verdaderas. Sí. En las iglesias cristianas se predica Evangelio, la palabra de Dios, pero hay palabras adulteradas, palabras, aunque hablan la Biblia, hablan la palabra de Dios, pero no hablan correctamente. Hay evangelio correcto, también evangelio incorrecto. Otro evangelio. Si uno no escucha evangelio correcto, la palabra verdadera del evangelio, aquí dice, ¿no? Quiere decir evangelio correcto. También hay evangelio incorrecto, engañado por Satanás. Por eso es muy importante escuchar evangelio correcto. Así podemos recibir la salvación. Podemos tener la fe certera. Si no, podemos ser engañados. Si escucha evangelio incorrecto, no puede ser salvo. Puede ser nada más un creyente, un congregante de una iglesia cristiana nada más. Todavía queda un pecador, un gran enemigo de Dios. Esa persona, aunque se congrega en la iglesia cristiana y alabando a Dios, sirviendo a Él y ofrenda, diezma, ora, canta, hace todo para Dios, a Dios, pero Dios no lo acepta. Son
todo lo que hacen ellos como ofrenda de Caín. Dos personas, dos hijos de Adán, ofrecieron a Dios una ofrenda, cada quien. Caín y Abel. Caín ofreció su ofrenda a Dios. Abel también a Dios ofrendó una ofrenda. Dios agradó a la ofrenda de Abel y la aceptó. Y perdonó, perdón de Abel, y lo salvó. Le hizo ser justo, lo aceptó. Lo aceptó y aceptó Dios su ofrenda, se agradó. Pero Dios no lo aceptó a Caín ni su ofrenda. Así, en este mundo, desde Adán hasta último momento, hasta final del mundo, hay dos tipos de personas ante Dios: los salvos y no los salvos. Ante Dios no hay católicos, no hay evangélicos, no hay, ¿cómo diríamos? No hay otro tipo. Las personas religiosas, incrédulas, los judíos y gentiles. Antes hubo dos tipos, los judíos y los gentiles, pero ahora hay tres tipos ante Dios: los judíos y los gentiles y los salvos, la iglesia del Señor. Pero podemos dividir por dos. Entre judíos y gentiles hay salvos, son hijos de Dios, o no salvos, son enemigos de Dios, pecadores. Los no salvos son descendientes de Caín, los salvos son descendientes de Abel. Así se divide por dos. ¿Y usted? ¿De quién dependiente es? ¿De quién descendiente es? ¿De Abel o de Caín? ¿Qué tipo de ofrenda ofrece a Dios? ¿Ofrenda de Caín o ofrenda de Abel? ¿Es cierto? ¿Seguro? Pero hay personas que creen, piensan que son descendientes de Abel, siguen ofreciendo a Dios cada domingo ofrenda de Abel, pero realmente no. El Evangelio no se enseña exactamente qué es la ofrenda verdadera y agradable a Dios, aceptable. ¿Cuál es la ofrenda? No se enseña. Es Jesucristo. Él es única ofrenda aceptable a Dios. Nosotros por la fe confiamos en Él, confiamos en su obra, podemos ofrecer la ofrenda de ¿quién? De Abel. Dios la acepta, se agrada. Debemos ofrecer a Dios como la ofrenda de Abel, como grato sacrificio. Por eso, conocer Evangelio, escuchar el Evangelio verdadero es importante. Nosotros escuchamos desde lunes hasta viernes por 5 días en la semana pasada. Por medio de Evangelio correcto, nosotros ya entendimos, ya creímos en el Evangelio y en Jesús. Ya sabemos que somos salvos, ya tenemos seguridad.
tenemos esperanza viva de ir al cielo. ¿No es cierto? ¿Sí, verdad? Por medio del Evangelio verdadero, nosotros ya podemos nacer de nuevo y recibir la salvación. Ya recibimos el perdón eterno. Ya tenemos tanta seguridad. Ya somos salvos, somos vivos. Debemos crecer. Por eso aquí dice, todo el mundo, todos los salvos, cristianos salvos, escuchan o escucharon mismo evangelio y fueron salvos. Todos cristianos salvos deben crecer y llevar fruto. Es la voluntad de Dios. Por eso aquí dice que ha llegado hasta vosotros. El evangelio correcto ya nos ha llegado. Lo escuchamos y creemos en él. Así nosotros somos salvos, ¿no? Como todo el mundo quiere decir, todos los salvos. Así somos salvos, debemos crecer y llevar fruto. Así habla, crecer y llevar fruto. Recibir la salvación por medio del evangelio es la salvación, es nacimiento, renacimiento. Y crecer, llevar fruto, es crecimiento, llevar la vida cristiana. Así, dos cosas está hablando. Por medio del evangelio ya escuchamos y conocimos que la gracia de Dios, el verdadero amor de Dios, la salvación, ya la conocimos y recibimos, la tenemos. Tenemos la salvación y la vida eterna. Nuestro Señor murió en la cruz. En la cruz, Él terminó todo. Él murió en lugar de nosotros y pagó toda nuestra deuda en la cruz. Y mostró el gran amor de Dios y misericordia de Dios hacia nosotros. Dios nos ama. Dios mostró su gran amor por medio de su Hijo Jesucristo. En la cruz se cumplieron dos atributos de Dios, dos características de Dios, la justicia y el amor. Señor dijo última palabra, ¿no? Antes de morir, Él dijo, consumado es. Quiere decir, yo he cumplido todo, yo he acabado todo. ¿Qué acabó Él? ¿Qué acabó en la cruz? Dijo, consumado es. Quiere decir, yo terminé todo completamente. No falta nada. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Y cómo terminó para salvarnos? Él cargó todos nuestros pecados y murió en lugar de nosotros. Por su muerte pagó el precio de todos nuestros pecados. Así perdonó todos nuestros pecados y nos libró, nos rescató del infierno. Nos dio la salvación y la vida eterna. Derramando toda su sangre, por su preciosa sangre, nos redimió nuestra alma y nos dio la libertad y entrada del cielo. Por su preciosa sangre, limpió todas nuestras maldades, perdonó todos nuestros pecados, así nos hizo ser justos, salvos. Al tercer día, Él resucitó. Su tumba está vacía. Es evangelio, nos enseña dos cosas muy importantes. Siempre les
explique, ¿no? El núcleo del Evangelio son dos cosas. ¿Cuáles son? Primera, ¿qué es? La muerte de Jesús. Y segunda, su resurrección. Primera Corintios, capítulo 15 dice, apóstol Pablo nos enseña. ¿Por qué? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme ¿a qué? A las Escrituras, quiere decir a la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, 39 libros de Antiguo Testamento, 27 libros de Nuevo Testamento, son 66 libros. Todos los libros de la Biblia son las Escrituras, son las palabras santas de Dios. La Biblia es verdad, ¿sí? Por medio de esa verdad, nosotros confirmamos que Dios está vivo. Dios es nuestro creador, nuestro Padre Celestial. Dios es nuestro único creador, único salvador. Él es único gobernador del universo y de toda historia humana. Aquí habla la Biblia, nos enseña dos cosas importantes. El Evangelio nos explica dos cosas de Jesús. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ya saben, ¿no? ¿Todavía no les cayó el 20? Sí, ¿verdad? El Evangelio nos enseña sobre dos cosas, ¿no? Sobre la muerte de Jesús y sobre su resurrección. También el Evangelio nos enseña cómo se perdona el pecado del hombre. Primero, la muerte. La paga del pecado es muerte. Según el atributo de justicia de Dios, se necesita pagar el pecado. El precio del pecado es la muerte. No hay otro remedio. Por eso, nuestro Señor, como Dios, como Hijo de Dios, vino a este mundo. Fue hecho la carne para morir en lugar de nosotros, para cargar todos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras debilidades. Él cargó en la cruz todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones. Para pagar precio de todos nuestros pecados, Él murió. Así nos salvó y perdonó todos nuestros pecados. Derramó toda su sangre, así limpió toda nuestra maldad. Así se perdonaron todos nuestros pecados por la muerte de Jesús y su sangre. También el Evangelio nos enseña cómo se perdona el pecado por la sangre de Jesucristo, por medio de sacrificio de animal. En el Antiguo Testamento, tiempo del Antiguo Testamento, antes que viniera nuestro Señor a este mundo, los israelitas ofrecieron sacrificio de animal cada año para perdón de sus pecados. Sacrificio de animal, sangre de animal, era sombra de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre se perdona el pecado, hay perdón. Si no se derrama la sangre, no hay perdón. Por eso aquí, Hebreos 9 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión, en otra palabra, es perdón de pecado.
Si no hay sangre, no hay perdón. Por eso, nuestro Señor derramó toda su sangre en la cruz. Por su preciosa y santa sangre, limpió todas nuestras maldades y perdonó perfectamente y eternamente todos nuestros pecados. Así, por la muerte de Jesús y su sangre, todos nuestros pecados ya fueron perdonados. No tenemos ningún pecado. Somos justos, somos libres. ¿Es verdad? Así tenemos esa fe. San Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista presentó así nuestro Señor a los judíos. Leamos juntos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya sabemos, un cordero animal fue ofrecido a Dios por los judíos. ¿Para qué? Se perdonaran todos los pecados de israelitas durante nada más un año. Por eso cada año ellos tuvieron que ofrecer un cordero limpio, sin defecto. El cordero cargó todos los pecados de israelitas de un año y murió, pagó precio de sus pecados y perdonó sus pecados. Pero debe repetir cada año, porque era sombra, no era sacrificio verdadero, perfecto. Era nada más sombra de Jesucristo. Jesucristo es único sacrificio perfecto y eterno. Y sacrificio del cordero animal era sombra de Jesucristo. Ya los judíos conocieron bien sobre el cordero, sobre el sacrificio animal. Ellos siempre mataron cada año. Así Dios los perdonó. Pero Juan el Bautista dice: mira a Jesús, Él es Cordero de Dios. Dios preparó para todos nuestros pecados. No solamente ustedes, judíos, también los gentiles, por todas las personas. Por eso, el cordero animal quitó perdón, nada más pecados de los judíos israelitas, nada más pecado de un año. Pero Cordero de Dios, quien es Jesucristo, Él quita el pecado de todo el mundo. Y para siempre, no un año, eternamente. Así nos declara claramente. Habla del Cordero de Dios. Si nosotros confiamos en Jesús y reconocemos que Jesucristo fue ofrecido como mi ofrenda para perdonar mis pecados, yo confío en Él, yo creo que Jesucristo cargó todos mis pecados y perdonó todos mis pecados, pagó toda la deuda, precio de todos mis pecados. Él ya pagó eternamente. Así creemos, somos libres. Ya tenemos la seguridad. ¿Lo creen? Uno que cree en Jesús ya tiene su propio corderito. ¿Lo tienen? Sí, yo lo tengo. Puedo ir a Dios confiando en ese Cordero de Dios. Es mi fe. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo. Cristo, Jesucristo, vino a este mundo y cargó todos los pecados de todas las personas. También Él cargó
todos mis pecados. Este punto es más importante. No me importa. Jesús cargó pecado de otra persona. Para mí, me importa más que Jesús murió por mí. Quitó todos mis pecados. Cuando Él cargó pecado del mundo, pecado de todas las personas, también mis pecados. Hay mucha gente como creyentes, congregantes de las iglesias cristianas. Ellos confiesan y creen que Jesús murió por todo el mundo, por todas las personas. Sí hablan, porque Jesús murió para salvar al mundo. Él murió y cargando todos los pecados de todas las personas. ¿Es correcto o no? Es correcto. Así, entonces, ¿usted es salvo o no? Dice, no sé. Quiero ser salvo, quiero ir al cielo, pero no sé. Quiero saber. ¿Qué pasó? Dice, Jesús murió por todos. Él cargó todos los pecados del mundo, de todas personas. Entonces, todos sus pecados, todos los pecados de Él también cargó, ¿no? Ya fueron perdonados todos sus pecados, ¿no? Pero Él no incluye sus pecados en el pecado del mundo. Es más importante que Jesús murió ¿por quién? Por Pastor Juan, ¿no? Por mí no. Por hermano al lado, a mi lado. Jesús murió, cargó todos sus pecados y los perdonó. Pero mis pecados no todavía. Hay mucha gente que cree así. Muchísimas personas en la iglesia creen así. Por evangelio incorrecto, equivocado. ¿Sí? Pero debemos confirmar que Jesús cargó todos mis pecados también. Por eso, Él pagó perfectamente por su muerte. Por eso Él murió, derramó toda su sangre y Él sacrificó y entregó su vida. Ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio para perdonar nuestros pecados. Como un sacrificio animal. Nuestro Señor fue sacrificado, murió derramando toda su sangre, como un cordero. Pero la diferencia entre dos, un cordero animal solamente perdonó pecados del pueblo de Israel, y un año nada más. Pero nuestro Señor, por su muerte y sangre, perdonó todos los pecados de todas personas. Y por su preciosa sangre, limpió perfectamente y eternamente. Y nos dio eterna redención, eterna salvación, eterno perdón. Su perdón es eterno, no es de un año. Su sacrificio no es solamente para los judíos, sino también por mí, por todas personas. Debemos aceptar eso y creer. Jesús murió por mí, pagó toda mi deuda por mí, me salvó, me dio la seguridad. Es nuestra fe. ¿La tienen? ¿Sí? En la cruz se cumplieron perfectamente la justicia de Dios y el amor de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
quiere decir, ya terminé todo para salvarnos, para perdonar todos nuestros pecados. Él ha hecho todo. Terminó bien. Lo entendemos y lo creemos, ¿verdad? El animal cordero murió y derramó la sangre solo para Israel. Perdonó solo un año, pero nuestro Señor Jesucristo es Cordero de Dios, murió y derramó toda su sangre para el mundo entero. Para mí, esto es más importante. Y perdonó todos mis pecados para siempre, eternamente. Por eso me dio eterna salvación, me dio eterno perdón. Pero hoy en día hay muchas personas, según ellos son cristianos, ellos siguen pidiendo perdón. Ellos creen que Jesús murió solamente para perdonar sus pecados del pasado. Y sigue cometiendo error hoy y mañana, pecados del presente y futuro, no. Por eso debe pedir perdón. Cuando pide perdón, Dios perdona. Así cree. Yo también creía así. Y ustedes también, ¿no? Por eso nunca tiene paz, nunca tiene seguridad. ¿Por qué? Para tener la seguridad no debe pecar. Pero hay alguien que nunca peca. Aunque somos salvos, no vamos a pecar. No debemos pecar, pero sí pecamos, porque todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Hasta que nuestro Señor venga en segunda vez, hasta que recibamos salvación del cuerpo, hasta que Dios quite naturaleza pecaminosa de nuestro cuerpo, tenemos misma naturaleza pecaminosa. Sí, luchamos contra pecado, tratamos de no pecar, pero ciertamente pecamos. Si no hubiera perdonado nuestro Señor pecado del presente y futuro, nadie hubiera sido salvo. Pero el Señor perdonó todos nuestros pecados. Pecado del pasado, del presente y del futuro. Perfectamente. No faltó ni un pecado para perdonar. ¿Verdad? Así Jesús hizo perfectamente. Por eso nuestro Señor ofreció su cuerpo, su vida al Señor. Su sangre también. Como una ofrenda perfecta y eterna. Nosotros solamente confiamos en Él. Ya tenemos única ofrenda con la cual podemos ir a Dios y entrar al cielo, al reino de Dios. Veamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención. ¿Qué redención? Redención eterna, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos perdón de redención? Por su sangre. ¿De quién? De Jesús. De Jesús. Sangre de Jesús. Es tan importante, importantísima, porque es único remedio. El perdón de pecado, redención es perdón de pecado, ¿sí? Igual. Por eso Dios nos dio eterna redención, eterno perdón. ¿Tiene eterna redención? ¿Ya recibieron? ¿Ya tiene eterno perdón? Con esa seguridad podemos saber que somos libres, somos salvos
podemos entrar al cielo. Tenemos esa seguridad. Antes de recibir la salvación, yo recibí la salvación al escuchar el Evangelio correcto, el año 1984, 24 de agosto. Mucho tiempo, ¿no? Antes también yo se congregaba, me congregaba a una iglesia cristiana. Creí que Jesús murió por mí, murió por el mundo, pero Él perdonó nada más mis pecados del pasado. Si yo cometo pecado, error, debo de pedir perdón. Por eso yo seguí intentando, tratando de pedir perdón. Después de que pedí perdón a Dios, yo pude estar poco tranquilo. El problema es que yo vuelvo a cometer. Es el problema. Si yo cometo pecado otra vez, ya se quita esa paz, esa tranquilidad. Y tuve gran miedo de ir al infierno. Así yo pensaba que, aunque el Señor me perdonó, me salvó, pero la salvación se pierde por mis pecados. Por eso tuve miedo siempre. Mi alma no tuvo la verdadera paz. Yo sentí que Dios es juez muy horrible. Si yo ahora muero así, iré al infierno. Así. Porque no me enseñaron bien. No escuché evangelio verdadero. Pero después de escuchar el evangelio verdadero, hasta hoy, creo que llevo más de 30 años, no pierdo la seguridad. Cada vez leo la Biblia y escucho seminario evangelio, me da más confianza, más seguridad. El evangelio verdadero nos da más paz, nos hace sentir más amor de Dios. Por medio del evangelio, Dios nos fortalece, nos da fuerza, ¿sí?, para que podamos vivir conforme a su voluntad y crecer en la fe. Por medio del evangelio nos salvó y nos cuida, nos hace crecer. El evangelio es todo de nosotros. Es gran regalo de Dios, gran tesoro de Dios. Dios nos regaló, ¿verdad? Hermanos, hermanas, ustedes son bienaventurados, muy dichosos, porque conocen ese evangelio correcto. Por eso deben agradecer a Dios. Deben estar contentos, felices. Pero algunos tienen cara como un mechudo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene cara como un mechudo? Parece como una gallina mojada. Un perro apachurrado. ¿Por qué se ve? Ya tenemos perdón eterno, ¿sí o no? Sí. Es nuestra fe certera. Es nuestra fe tan segura, ¿no? Tenemos perdón eterno, eterna redención. Leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
eterno perdón. Jesús hizo una vez y nos dio eterno perdón, eterna redención. ¿Cuántas veces hizo? Una nada más, una vez, no más. Cuando Él murió en la cruz, ya nos dio eterno perdón. Perdonó todos nuestros pecados para siempre. Por eso no necesita Él morir otra vez. Pero los que siguen pidiendo perdón, Él no cree. No cree eso. Para Él, Jesús debe morir varias veces. Entonces, uno que cree así, sigue matando, crucificando. ¿A quién? A Jesús. Solo una vez no vale. Tiene que morir más. Señor, muere, muere, muere. Por incredulidad. Los creyentes nada más, que no son salvos, ellos siguen crucificando al Señor. Es pura incredulidad. Desgraciadamente, hay mucha gente que sigue matando a Jesús. No entienden ellos lo que hizo Jesús en la cruz. Él hizo, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo perdonó? ¿Cómo nos salvó? Para siempre. Si se pierda la salvación, Él debe morir otra vez, ¿no? ¿Por qué es una vez y para siempre? Porque ya ha hecho una vez y perdonó para siempre. Quiere decir, nunca se pierde nuestra salvación. Si se hubiera perdido la salvación por algunos de nuestros pecados o errores, Él debería morir otra vez. Pero ya, una vez. Es importante. Es evangelio correcto. Nos explica. Ya, basta, ya suficiente. Jesús hizo nada más una vez. De allá para siempre perdonó todos mis pecados. Me dio eterno perdón, eterna redención. ¿Está claro? Es muy importante, ¿eh? Si no es salvación eterna, si se pierda la salvación, no es una vez. Debe morir otra vez. El evangelio incorrecto enseña, engaña a la gente, a mucha gente que no una vez. Tienes que pedir otra vez. Cuando tú cometas pecado, debes pedir perdón, porque este pecado no está perdonado. Así engaña. Así también Cristo fue ofrecido como un cordero una sola vez, no más, para llevar los pecados de muchos. Así llevó todos nuestros pecados, perdonó todos. En esa voluntad somos santificados. Antes éramos pecadores, éramos sucios, ¿verdad? Éramos grandes enemigos por nuestros pecados, pero ahora somos, ¿qué? Somos salvos, somos santificados o santos de Dios. Somos santificados. Señor nos santificó. ¿Con qué? Con su sangre. Nos santificó. Por eso nosotros somos santificados. No por nuestra alguna buena obra, no por nuestro propio esfuerzo, hermano. Por la sangre de Jesucristo nos hizo ser santificados.
Señor nos santificó con su sangre. Somos santificados, limpios, puros, somos justos, somos salvos. Mediante la ofrenda de ¿qué? El cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo es única ofrenda aceptable. ¿Sí? Por eso debemos confiar y creer en esa ofrenda, ¿quién es? Jesucristo. ¿La tenemos o no? Abel confió en la ofrenda de animal y de sangre. La fe de Abel nos representa nuestra fe, que confiamos en Jesús, porque Jesús es única ofrenda aceptable, agradable a Dios. Por eso, si nosotros confiamos en esa ofrenda, en Jesús, en su sangre, Dios nos acepta, como Dios aceptó a Abel, ¿verdad? Hecha una vez, para siempre, sigue repitiendo, ¿no? Porque es tan importante. Para hacer eterna salvación, eterno perdón, debe ser una vez y para siempre. Este punto es tan importante. Para verdadera salvación, usted debe creer esas palabras. Una vez, para siempre. Debe creer eterna redención, eterno perdón. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí también, una vez para siempre, un solo sacrificio. Es Jesucristo. Creo que los mexicanos son buenos inventadores, ¿no? Inventan muchas cosas, buenas cosas o malas cosas. Y también inventan español, ¿no? Me dieron ustedes mucha confusión. Algunas palabras, es grosería, qué grosero. ¿Por qué es grosería? Yo voy a coger el taxi. Coger, el verbo coger es grosería. No, yo no sabía, yo aprendí en España que coger, tomar taxi. Así yo entendí, pero aquí dice, es gran grosería. Híjole, ¿quién sabe? Yo necesito ponerme chaqueta. Otra vez grosería. Ya, ahora yo entendí más o menos. ¿Sí? También ustedes me enseñaron. Otra cosa, si no tranza, no avanza. Por eso hay muchos mordelones y muchos, ¿cómo se llama? Coyote humanos. Antes nunca he conocido coyote humano, pero aquí hay. Disculpe. Es la verdad, ¿no? Pero nosotros no debemos permitir que invente otra cosa, mezcla con Evangelio Cristo. No debemos permitir, no debemos ser engañados por mala doctrina, por mala enseñanza. No vamos a permitir a otras personas que inventen. Aquí también, porque con una sola ofrenda hizo perfecto. Nuestro Señor ya hizo una vez. Ofreció su cuerpo, su vida, como una sola ofrenda. Él hizo perfectamente para siempre perdonar nuestro pecado y salvar nuestra alma. No hay otra palabra más segura, hermanos. No. Una vez para siempre. Él hizo. Hay taco, algunos
Dicen, Pastor Juan es taco pastor. Sí, me gusta mucho taco pastor. ¿Ustedes? ¿Qué tipo de taco les gusta? ¿Taco gringo? ¿O taco campechano? ¿O taco de tripa? O como quieran, ¿no? Taco de cabeza. Aquí, ahí está. Yo quiero invitar a todos ustedes, ¿sí?, a una buena taquería. Ustedes pueden pedir una orden o dos o tres órdenes, como quieran. Yo, ¿quién les supongamos, No es realidad. Espero que ustedes coman en una taquería. Yo pague, pero todavía me falta dinero. Pero sí. Podemos suponer, ¿no? Supongamos, un día les invito a una buena taquería y cada quien pide orden. Uno pide una orden, otro 2 órdenes. Usted, cada quien, ya pidió una orden. Lleva 10 tacos. Taco pastor, taco de cabeza, como sea. Aquí hay 10 tacos en un plato. Es una orden. Yo pagué. Ya, para usted, yo pagué. ¿Quién pagó? Yo. ¿Y quién come? Usted. No se confunda, yo pago, Pastor Juan come. No. Pastor Juan pagó y usted come. ¿Sí? Ya usted pidió una orden. 10 tacos hay. Ya comió 6. 6 tacos, ¿dónde están ahora? En su panza, ya comió. Y ya ahora usted otro taco está comiendo. ¡Ay, qué rico! Este chavo está muy contento, ¿no? Muy sabroso. Ya está comiendo. Ya. Este taco, ¿dónde está? En su boca, ¿no? Está comiendo. Ya. ¿Cuánto queda? 3, ¿sí? 3 tacos ya quedan en plato. Así, vamos a pensar, ¿quién pagó? ¿Quién pagó todos tacos? Una orden de 10 tacos. ¿Quién pagó precio de taco? Yo pagué. Ya pagué. ¿Quién come? Usted. Ya ahora, ¿usted cuántos tacos comió? 6, ¿sí? 6. 6 tacos. ¿Dónde están? En su panza. ¿Sí? Entonces, 6 tacos que ya comió usted, ¿están pagados o no? Sí. Ya están pagados. ¿Sí? Ya ahora usted está comiendo otro taco. ¿Dónde está? En boca, ¿no? En boca. También, ¿está pagado o no? Sí. Está pagado. Y 10 tacos todavía no comió usted. Va a comer luego. Hay 3 tipos de tacos, ¿no? Este taco que todavía no comió, ¿está pagado o no? Sí. Está pagado. ¿Cuántas veces yo pagué? Una vez. Cuando yo pagué, una vez, pagué taco de panza, taco de boca y taco de plato. De misma manera, de mismo modo, nuestro Señor pagó todo una vez. De todos nuestros pecados, no tacos. Señor pagó todos nuestros pecados. Pecado del pasado, ¿pagó o no? Pecado del presente, pagó también, ¿no? Pecado del futuro también, pagó. Es cierto, ¿no?
esto es correcto. Pero supongamos, alguien piensa que Pastor Juan ya pagó 6 tacos que ya comí. Para 4 tacos estoy comiendo uno y 3 tacos que está en plato. Cuando yo salga tengo que pagar. Pero no traje dinero. ¿Qué hago? Está muy triste, preocupándose, ya no puede comer. Al pensar eso, ya no puede comer más. Se preocupa porque no tiene dinero. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Cómo puedo pagar? Entonces, usted pide a otro hermano, hermano, ¿me presta 50? ¿Por qué, hermano? ¡Ay, qué vergüenza! Yo no tengo dinero. Tengo que pagar 4 para 4 tacos. Hermano, otro hermano, ¿qué dirá? Es cierto, ¿verdad? Yo también tengo que pagar. Hay mucha gente que cree así. Pero sí, lo cierto es que, ¿qué es? No, hermano. Pastor Juan ya pagó todo. Tú no necesitas pagar. Come tranquilo, come, disfrútalo. Si lo entiende, lo sabe bien, puede comer y disfrutando bien o no. Porque sigue preocupando y ya no puede comer. Porque no sabe que ya están pagados todos los tacos. Así, Señor, perdonó todos nuestros pecados. Así puede vivir en paz, en tranquilidad. Antes siempre llevamos una gran carga del pecado y nos presionaron, nos acusaron estos pecados. Era gran carga, muy pesada. No podemos vivir tranquilamente en paz. Siempre por nuestra conciencia sentimos culpables y acusados. Nuestra alma nunca tuvo la paz, libertad. Pero ahora sí, Señor, pago toda mi deuda. Yo puedo vivir alegremente. Yo soy hombre más feliz. Leamos juntos. Añade, y nunca más me acordaré de esos pecados y transgresiones. Pues, donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por pecado. Aleluya. Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Diego, hermano Diego, Dios te dice ahora, nunca me acordaré de tus pecados del pasado, nada más, dice, todos tus pecados, pecados del pasado, del presente y del futuro. Todos tus pecados ya son perdonados. Por eso yo no puedo acordarme de tus pecados, de ningún pecado, porque ya no tienes ningún pecado. ¿Es cierto o no? Por eso, nunca más. Recuerden bien esa promesa de Dios. Es la seguridad. Tenemos la seguridad. Todos nuestros pecados y transgresiones ya son pagados, ya son perdonados. Por eso necesitamos otra ofrenda, otro sacrificio. No, por eso no hay más ofrenda por mi pecado. Entonces, ¿por qué sigue pidiendo perdón? Porque no sabe o no cree. ¿Usted lo cree? ¿Así? ¿Tiene paz? ¿Tiene seguridad? Sí. ¿Tiene libertad? La eterna redención. Tenemos perfecta redención y única redención. Es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, Dios nos dio esa seguridad.
en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué pecado? Todos nuestros pecados. No dice pecado del pasado nada más, no dice. Todos nuestros pecados. ¿Dónde echó, Señor? En lo profundo del mar. Dios nos da seguridad. Todos tus pecados ya son sepultados, ya son perdonados. No te preocupes. Confía en Jesús, Él hizo todo. Todos tus pecados ya son perdonados, ya son sepultados. Ya no se ve, no puede ver Dios. Esa palabra nos da gran seguridad, ¿no? Todo nuestro pecado eran muchos, muy sucios, pero ¿con qué? Borró por la sangre de Jesucristo, ¿no? Así, borró todos mis pecados. ¿Cuánto porcentaje de mis pecados? ¿90? 100%. Dios está hablando. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Aleluya. ¿Quién borró todos nuestros pecados? Jesucristo, nuestro Señor, nuestro único Salvador. Él murió, derramó toda su sangre. Por su sangre preciosa borró todos nuestros pecados. Ya somos salvos, justos. La sangre de Jesucristo es tan importante por eso. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Como una neblina por el sol, ya se deshace, ya desaparece. En breve, así nuestro Señor quitó todo nuestro pecado. Dios ya nos redimió, ya una vez, para siempre, redimió mi alma. Por eso que dice, vuélvete a mí, vuélvete, Sara, vuélvete. Noé, así, a cada quien está hablando Dios. Vuélvete, hijo, eres mi hijo, eres salvo. Vuélvete a mí. ¿Podemos ir a Él o no? Sí, cómo no. ¿Cómo podemos irnos a Él? Por creer. Cuando escuchamos el Evangelio y entendemos esa palabra y recibimos la salvación, ya creemos en su palabra, ya nos regresamos a Dios. Nuestra posición, ya el Hijo de Dios, ya no es pecador, es justo. Decirle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, por todos tus pecados. Nuestro Señor Jesús pagó doble, quiere decir suficiente. Ya tenemos tanta seguridad por eso. Nunca se pierde nuestra salvación, porque el Señor pagó doble. Nunca acepten, hermanos. Dicen que nuestra salvación se pierde. No. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia de Dios y por gran amor de Dios, ya somos salvos. Dios nos mostró su gran amor. ¿Cómo me amó Dios? Entregó a su Hijo unigénito, su Hijo querido, para salvarme, para perdonar mis pecados. Por eso Jesucristo sufrió tanto. Murió, derramó toda su sangre. Así, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios mostró su gran amor a cada uno de nosotros. Podemos sentir amor increíble de Dios, maravilloso amor de Jesús, ¿sí o no?
Si lo sentimos, ¿puede sentir o no? Aunque Jesús hizo todo, sacrificó, y sufrió y murió, pero yo no puedo sentir. Uno dice así, usted tiene corazón tan duro, durísimo, como diamante. Debe creer. Si uno todavía sabe muy bien, entiende muy bien por su cabeza, pero no se siente su amor, su perdón en su corazón, creo que no se ha arrepentido bien, no entendió bien sus pecados. Por eso no se arrepintió bien verdaderamente. Debe escuchar con corazón abierto y dispuesto de nuevo el Evangelio. Debe escuchar. Debe entender bien y bien sobre sus pecados. Y arrepentirse, hermano. Sin arrepentimiento no hay salvación, no hay perdón. Si uno que escuchó varias veces seminario, evangelio, palabra de salvación, pero sabe muy bien con cabeza, entiende bien sobre la salvación, pero no siente en el corazón, no siente amor de Dios, no tiene seguridad de salvación, usted tiene problema. ¿Qué problema tiene? No entendió bien sus pecados, no reconoció sus pecados. Por eso hay que escuchar otra vez. Y que cuando uno reconozca sus pecados, entienda bien su situación, su peligro, su destino eterno para ir al infierno, está gran peligro, está bajo condenación de Dios. Merece ir al infierno, es gran pecador, como un gusano. Así siente. Obviamente se arrepentirá con todo su corazón. Si uno se arrepiente con todo su corazón, ciertamente llega la salvación. Pero hay alguno que escuchó muchas veces. Yo escuché que un hermano en una iglesia de Corea escuchó durante unos años hasta 100 veces escuchó seminario, porque todavía no llegó, no siente amor, no tiene seguridad, pero sabe todo. Si uno escucha 99 veces, ¿entiende perfectamente o no? Entiende, sabe muy bien, sabe el pastor, predicador, qué tema va a decir luego, sabe muy bien los versículos, pero no puede sentir amor, no puede tener seguridad. Aún así, sabe muy bien. Por eso él mismo sabe, si no hay libertad en mi corazón, mi alma no tiene paz, aunque puede engañar, hablar bien de salvación, otras personas pueden creer y ser engañadas. Al escuchar su testimonio, Jesús murió por mí y derramó sangre y perdonó todos mis pecados, pecados del pasado, del presente y del futuro. Alguno da testimonio de salvación así. Entonces los hermanos escuchan, ese hermano ya es salvo. Aplausos, felicidades. Pero luego, él no siente amor, no tiene seguridad, todavía tiene duda de salvación. Aunque sabe todo y da testimonio de salvación exactamente, pero él mismo sabe, yo soy salvo. Si tú no eres salvo, te falta confirmar la salvación. Si no es salvo todavía, aunque sabe todo, no siente amor y seguridad, no hay paz en tu alma. Tú mismo sabes muy bien. Otras personas no.
tú debes saber. Pero hay mucha gente que pregunta a su pastor, pastor, ¿yo soy salvo o no? Ah, hermano, no se preocupe, usted es salvo. Tu nombre está en el libro de Dios. Yo espaldo. Estoy seguro que eres salvo. Entonces, usted puede decir que yo soy salvo porque mi pastor me da garantía de que soy salvo. Si tú no sabes, ¿cómo puede saber otra persona aunque es pastor? No, es un engaño. Un cura o un pastor, cualquier persona que sabe muy bien la Biblia, te dice que eres salvo. No puedes confiar. Tú mismo debes saber que verdaderamente soy salvo o no. Tu conciencia lo sabe. Yo escuché que una persona escuchó el Evangelio y entendió perfectamente sobre la salvación y dio testimonio de salvación. Todos los hermanos y hermanas que escucharon su testimonio le dieron aplauso y felicitaron su salvación. Pero al regresar a casa, tuvo miedo, algo miedo, y estuvo inquieto. Él mismo sabe que todavía no soy salvo. Aunque todas las personas, hasta el pastor, dicen que, ay, tú eres salvo, felicidades. Así, todas las personas te felicitan, dicen que eres salvo, pero tú mismo no sientes amor, no puedes sentir seguridad, no es salvación, no eres salvo. ¿Me explico bien? Tú mismo debes confirmar. ¿Somos salvos o no? La Biblia, la palabra de Dios, nos da garantía que somos salvos. Esto no es teoría, esto es la verdad. Nuestro Señor Jesús hizo todo. Nos dio gran garantía. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Es gran amor de Dios. ¿Qué amor más grande habrá que amor de nuestro Señor Jesucristo? Amor de Dios. No hay otro amor más grande, ¿no? Dos tipos de atributos de Dios se cumplieron perfectamente en la cruz, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Está hablando dos cosas, ¿no? Jesús fue entregado, quiere decir murió. Por eso perdonó todos nuestros pecados. Y Él resucitó. Por eso nos dio su justificación. Nos hizo ser justos. La Biblia nos dice en varias partes, con muchos versículos, que somos justos. El Señor nos santificó por su sangre y nos justificó. Nos dio su justificación. Somos salvos y ¿qué? Justos. Por la muerte de Jesucristo nos dio la salvación. Por la resurrección de Jesús nos dio su justicia, su justificación. Veamos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros oímos la palabra evangelio, ya creemos en él, ¿no? Ya creemos, ya recibimos la salvación y la vida eterna la tenemos. Podemos vivir eternamente en el reino de Dios. Ya ha pasado de muerte y a vida. Antes íbamos al infierno, pero ahora ¿a dónde vamos?
al cielo. Estuvimos bajo la muerte, ahora estamos bajo la vida. Estábamos bajo la ley y condenación de Dios. Pero ahora, ¿dónde estamos? ¿Bajo qué? La gracia, seguridad. Ya. ¿A dónde vamos? Somos peregrinos. ¿A dónde vamos? Seguimos caminando. ¿Hacia qué? ¿Al infierno o al cielo? Al cielo. Ya pasó de muerte a la vida. ¿Sí? Con esa seguridad, con esa bendición, con esa salvación maravillosa. ¿Cómo podemos vivir, hermano, como un perro apachurrado? ¿Cómo? ¿Sí? Aunque pasamos una situación difícil, tenemos dificultades, problemas, problemas de matrimonio, problemas de hijos, problemas económico, cualquier problema, sí, como todo el mundo, sí, tenemos, pero podemos agradecer a Dios, podemos tener paz y tranquilidad en nuestro corazón, ¿sí o no? No hay otra consolación tan grande. ¿No es así, hermano? Tenemos muchas dificultades, tristeza, pasamos en angustia, tribulación, pero podemos reírnos, podemos vivir felizmente, alegremente. ¿Por qué? Tenemos esa seguridad. Tenemos gran regalo de Dios. Leamos juntos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo Jesucristo. ¿Qué tenemos ahora? Vida eterna. Vida eterna. Si morimos, ¿a dónde vamos? Antes, ¿a dónde íbamos? Al infierno. Pero, al cielo. ¿Esto no es gran consuelo para nosotros? Sí. Por la cruz nos salvó, nos rescató del infierno. Ahora vamos al cielo. Antes de recibir la salvación, yo antes era buen creyente, ¿sí? Pastor y los miembros de iglesia, ancianos, diáconos, me alabaron, me dijeron, eres buen cristiano. Yo creí también, pero no era verdadero cristiano, porque no era salvo todavía. No tuve esa seguridad. Pero al escuchar el evangelio exacto, correcto, yo ya pude tener la seguridad, tranquilidad, libertad, gran consuelo. También me pasaron muchas cosas malas y dificultades, sufrimiento, tristeza, angustia, sí me pasaron, pero mi alma siempre está en paz, hasta ahora. Ustedes también, ¿no? Si no, no es la salvación. Veamos juntos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí está gran seguridad. Hay muchas personas que dicen que la salvación se pierde por nuestros pecados y errores. Por eso tenemos que pedir perdón cada día. ¿Es cierto? ¿Se pierde nuestra salvación? Aquí, ¿qué dice? Yo les doy vida eterna. La tenemos, ¿verdad? Si cometen un pecado, por nuestro pecado, ¿se perderá nuestra salvación? ¿Qué dice? No. Y no perecerán jamás. No se perderán. No se perderá jamás nuestra salvación. La salvación eterna no es así. Nunca se pierde. Por eso es eterna, hermano. Nadie arrebatará de mi mano, de mano de nuestro Señor Jesús.
Y mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dos manos nos protegen, nos dan gran seguridad. Una de quién es? De Cristo. Y otra de Padre Dios. Dos manos tan poderosas, fuertes, te agarran, te protegen, nunca te sueltan. Dos manos de Dios. Estás tan seguro. Así Dios nos da gran seguridad y una garantía tan cierta, ¿sí o no? La tenemos, hermano, la tenemos. Entonces, ¿por qué se preocupa? Y sigue pidiendo perdón. Aquí está, es tu mano, mano de bebé. Si la mano de bebé agarra mano de papá, puede perder, ¿no? Puede soltar, porque es tan débil, ¿verdad? Pero papá agarra su mano, ¿no? Cuando lo lleva a tianguis, ¿se perderá, bebé? Nunca, pero si bebé agarra mano de papá, se pierde, ¿no? Hay mucha gente que piensa que por su propia mano agarra a la mano de Dios. Por eso piensa que se pierde su salvación. Si yo cometo pecado, ¡ay! Dios me suelta. Mi salvación se pierde. ¿Saben ustedes? ¿De quién mano nos protege, nos guarda, nos agarra? ¿De quién mano? De Jesucristo y de Dios. Dos manos tan poderosas, tan fuertes, nos agarran. Nunca nos sueltan. ¿Sí o no? Pues la palabra nos dice eso, ¿verdad? Nos dice eso, es gran seguridad. Piensen bien. Nosotros no agarramos con nuestra mano la mano de Dios. No, hermano. Dios nos agarra. Si no, nuestra salvación se pierde, pero nunca se pierde. ¿Por qué? La mano de Dios nos agarra. Nunca nos suelta. Nadie, hasta Satanás, hasta la muerte, no puede quitarnos, no puede arrebatar nuestra salvación, nuestra vida eterna. De la mano de Dios. No puede quitar. ¿Explico bien? Es seguridad. Nuestra posición, nuestra condición es diferente. Nuestra posición ahora es hijo, justo, salvo, santo. Es nuestra posición. Pero nuestra condición es diferente. Somos débiles, somos buenos o malos. Aunque es salvo, hijo, pero hijo bueno o hijo malo. Depende de cada uno. Cómo vive. Puede ser buen hijo o mal hijo. Pero soy hijo. Ser hijo, como hijo de Dios, nunca se pierde, nunca se cambia. Hay buen hijo, mal hijo, pero no se pierde. ¿Sí? Somos justos, ¿sí? Podemos vivir en santidad, pero podemos vivir en el pecado. Por eso, nuestra alma sana o enferma. Pero somos justos, no se cambia. Somos salvos. Nuestra salvación no se pierde. Por eso, usted tiene hijo obediente y rebelde. Pero son mismo hijo, ¿no? Usted puede correr a su hijo rebelde, puede quitar como su nombre, puede quitar en registro, a partir de hoy tú no serás mi hijo, voy a borrar. ¿Así puede? No. Aunque sea rebelde, desobediente, es hijo, sigue siendo hijo, ¿verdad? Así
Nuestra condición muy variable. Aún así, nuestra condición no es tan buena, pero somos hijos. Tenemos la seguridad. ¿Sí? Somos santos. Podemos recibir más bendición o recibir castigo de Dios. Aún así, somos misma posición. Nuestra posición nunca se cambia, nunca se pierde. Nuestra condición sí se cambia. Por eso tenemos la seguridad, porque nuestra posición que Dios nos permitió ya por medio de Jesucristo nunca se pierde, nunca se cambia. ¿Me doy a entender? Es nuestra seguridad. El significado de la salvación. Ya recibimos la salvación, significa ya recibimos perdón de pecado. Recibimos eterna redención, eterno perdón también. Recibimos regalo como un paquete. En un paquete hay varios, ¿no? Usted recibió regalo como un paquete. En un paquete hay muchas cosas. Así, cuando recibimos la salvación, recibimos perdón de pecado, eterna redención, y ya somos justos, y ya nacimos de nuevo, ya obtenemos la vida eterna, ya recibimos Espíritu Santo. Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros, y ya somos hechos hijos de Dios, ya somos herederos de Dios. Así, recibimos el regalo como un paquete. Así somos. Por eso somos muy dichosos, bienaventurados. El núcleo del Evangelio, la muerte de Jesús y su sangre, nos hizo ser salvos y nos dio eterna redención. Él resucitó. Por su resurrección, nosotros somos justos y tenemos gran garantía de seguridad. Aquí Efesios dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ya recibimos la salvación como regalo de Dios. ¿Ya lo recibieron? ¿Regalo de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿están contentos, felices o no? Sí. ¿Sí? ¡Wow! ¡Regalo tan grande! ¡Wow! ¡Qué chido! Hay un único pecado con el cual va al infierno, que es no creer en Jesús. Aunque alguien le da regalo, Él preparó, Él pagó todo y te da regalo, pero para ser tuyo, ¿qué debes hacer? Recibirlo. ¿Y qué debes hacer luego? Gracias, nada más. No necesitas pagar, es gratuito, regalo gratuito, pero para ser tuyo, debes aceptarlo, debes recibir. Así, ¿cómo podemos recibir el regalo de Dios, salvación? Por creer. Creer es recibir. ¿Sí? Uno que no cree, aunque Dios no discrimina a nadie, quiere dar a todas las personas. Y le da a cada uno, pero cada uno debe recibir, debe creer en Jesús. Es tan importante. Si uno no cree en Jesús, ni modo. Debe ir al infierno por no creer en Jesús. El regalo no será suyo. En que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Es único pecado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando uno no cree en Jesús, no cree en el Evangelio,
comete 3 pecados graves, grandes. Por este pecado va al infierno. Uno no cree en Jesús, será castigado. Mayor castigo recibirá. 3 pecados. El único pecado de ir al infierno es no creer en Jesús. No creer en Jesús, tú rechazas su regalo. Uno no cree en Jesús, comete 3 pecados graves. Pisotear al Señor Jesús, ensuciar la sangre de Él y despreciar al Espíritu Santo. Con ese pecado, ¿a dónde va? Al infierno. Merece ir al infierno. ¿Sí? Veamos juntos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Aquí hay una pregunta y una respuesta. ¿Qué? Ya tenemos tanta seguridad, ya somos salvos, ya nuestra salvación nunca se pierde. Podemos ir al cielo, aunque pecamos. Por eso vamos a pecar. Podemos pecar en tranquilidad. Podemos vivir como queramos. ¿Es cierto? ¿La Biblia dice eso? No, hermano. La respuesta que no. ¿Qué dice? En ninguna manera. Alguno de nosotros no debe equivocarse de este punto. Debemos entender bien. Primero, tenemos que creer en lo que Jesucristo hizo, conforme a la palabra. Así podemos tener la salvación, la seguridad. Ya tenemos esa seguridad. Ya somos salvos, somos hijos de Dios. Nunca se perderá nuestra salvación. Nunca podríamos ser rechazados, corridos de Dios. O nunca podríamos ir al infierno. Así tenemos la seguridad. Por eso podemos vivir como queramos. ¿Podemos pecar? No. Cuando nuestro Señor perdonó a una mujer adulterada, ¿no? Iba a ser apedreada por la gente. Señor la rescató y la perdonó. Le dio salvación, le dio perdón. ¿Y qué le dijo? No peques más. Yo no te condeno. Él salvó, perdonó. Para salvar a ella, a nosotros también, para perdonar nuestro pecado. Él hizo gran sacrificio. Por eso Él ya no nos condena, no nos juzga. Pero Él le dijo a ella, no peques más, por favor. Así nos dice, Señor, no peques más. Pero la verdad, no pecamos. Si pecamos, nos enojamos, nos hablamos grosería. Por tener naturaleza pecaminosa, cometemos error. Pero no vamos a cometer grandes pecados. Debemos tratar de no pecar, vivir en santidad. Debemos dejar las cosas viejas, mala costumbre, mal hábito. Ya no hablemos más grosería, palabra fea. Ya vamos a luchar contra nuestra carne. Necesitamos luchar, sujetar nuestra carne. Es obvio, ¿no? Claro, no hay perdición nuestra alma. Nunca vamos a ir al infierno por cualquier pecado que cometamos, pero debemos tratar de no pecar, porque si pecamos, Señor se entristece. Señor no murió para esto,
sino para que vivamos correctamente. ¿Sí? Señor no nos perdonó para que pequemos, no, hermano. En ninguna manera. Así nos dio nueva vida, hermano. Antes éramos mentirosos, éramos groseros, éramos adúlteros, éramos ladrones. Pero ya debemos dejar. No podemos dejar todo una vez, pero vamos a luchar. Vamos a dejar una a una esas cosas viejas y malas. ¿Sí, hermanos? Es la vida cristiana. Vamos a aprender más cada vez. Hoy quise hablar sobre la vida cristiana, pero no pude hablar más. Yo expliqué sobre la salvación para que algunos hermanos que necesitan confirmar la salvación, también para los nuevos que escuchen otra vez sobre la salvación, también para que tengan más seguridad. La salvación más firme. ¿Sí, hermano? Bueno, en otra ocasión vamos a aprender sobre la vida cristiana. Último, quiero decir eso. Para llevar bien la vida cristiana, debemos hacer 5 cosas. Primero, permanecer en la iglesia. La iglesia no es edificio, es grupo de los salvos. ¿Sí? Debemos permanecer con los hermanos en la iglesia. ¿Sí? Es un punto más importante. Si un salvo no permanece en la iglesia, no puede escuchar la palabra, no puede alimentar bien a su alma, no puede crecer, ni llevar fruto. Para llevar bien la vida cristiana, usted debe quedarse en la iglesia. Es muy importante. Segundo, convivir con los hermanos en Cristo. Así, debemos convivir juntos. Escuchamos juntos a la palabra de Dios, alabamos a Dios juntos y nos saludamos. Tenemos comunión con Dios, con hermanos queridos. Así convivimos. Por eso los hermanos sí pueden escuchar en casa, pero deben venir aquí. Muy diferente escuchar por Zoom y escuchar cara a cara. Muy diferente, ¿no? Sentimos diferente. Y aprender de manera muy diferente. Alimentar el espíritu con la palabra de Dios. La palabra es alimento espiritual. Para tener la vida y vivir, necesitamos comer para nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra salud. Así, para nuestra alma, debemos alimentar. Alimento espiritual. Por eso tenemos que leer, escuchar y aprender la Biblia. Así podemos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Así podemos crecer. Por eso, cada día deben leer la Biblia y escuchar la palabra. Cada domingo, cada miércoles. ¿Sí? Si falta reunión, no puede alimentar bien. Si no lee la Biblia, su alma está muy débil o se enferma o tiene mucha hambre. Usted no puede luchar contra carne, contra pecado. No puede llevar bien la vida cristiana si no alimenta bien la palabra. No puede crecer bien. No puede predicar bien la palabra. Y ser guiado por el Espíritu Santo. Antes nosotros vivíamos como queramos, por nuestra propia idea, conforme a nuestro propio pensamiento. Por eso pecamos, andamos en el pecado. Pero la vida cristiana es diferente. Ser guiado, un salvo, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya entró. Cada uno de salvo. El Espíritu Santo le guía el camino de Dios. Le cuida, le enseña. Es algo maravilloso, hermano. Un pecador
ha sido salvo y tiene Espíritu de Dios. Es algo muy maravilloso, ¿no? Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Es la vida cristiana. Vamos a aprender con estos temas cada domingo. Es muy importante. Último, vivir con el nuevo propósito. Ahora nosotros tenemos nuevo propósito de vida. Somos nueva criatura en Jesucristo. Por eso debemos vivir con ese propósito que Dios nos dio. ¿Qué es su propósito de vida? ¿Para qué vive usted en este mundo? Antes de ser salvo, nosotros vivíamos por el dinero, por placer carnal, nada más, para pecar, ¿no? Pero ahora debemos vivir con nuevo propósito. Tenemos que aprender por eso. Con eso podemos llevar bien la vida cristiana. ¿Sí, hermano? Bueno, vamos a aprender continuamente. Espero que los hermanos, hermanas que recibieron recientemente la salvación, quédense por favor en la iglesia. Luego vamos a aprender constantemente la palabra. Así podemos crecer bien. ¿Sí, hermanos? Bueno, vamos a terminar con oración. Padre Santo de amor y de misericordia, te agradecemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Tú eres nuestro Padre celestial, tú eres nuestro Señor, nuestro único Salvador. Gracias, Señor, por haber hecho todo para salvarnos. Gracias por tu gran amor, tu bendición y tu salvación maravillosa. Nosotros no merecíamos recibir tu bendición. Por tu gran amor y misericordia tenemos la vida nueva y tenemos nueva esperanza y eterna. Tenemos tanta seguridad. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu bendición, tu salvación maravillosa. Queremos compartir tu bendición, tu salvación, el Evangelio. Ayúdanos para que podamos predicar bien a nuestros seres queridos este Evangelio. Señor, danos tu fuerza y tu poder para que podamos predicar mejor con nuestra vida apta, nuestro ejemplo. Cámbianos, protege a los hermanos nuevos, guíalos, Señor, en tu camino. Ayúdales para que ellos permanezcan en tu iglesia y crezcan bien por medio de nosotros. Más almas reciban la salvación y alabemos, sirvamos juntos a ti, Señor. Tú seas glorificado y alabado entre nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.